Lo que venimos a presentar hoy es un trabajo enfocado al análisis en tiempo real de la calidad de un cordón de soldadura. Como comentaba Joaquín, soy Beatriz y vengo del Centro Tecnológico Lortec. Principalmente lo que vamos a ver en la presentación de hoy es partiendo del hecho de que los procesos de soldadura en muchos casos son procesos intrínsecos a los procesos industriales, vamos a presentar la capacidad que nos aporta esos sistemas de inspección basados en visión para poder determinar la calidad de estos procesos de soldadura, para poder determinar la calidad de estos cordones de soldadura y poder analizar esa calidad y poder optimizar esos procesos, ¿vale? Para ello también vamos a presentar una herramienta que hemos desarrollado para el análisis y la monitorización de los procesos de soldadura, apoyándonos en todos los desarrollos que la herramienta de MathWorks nos ofrece, que a día de hoy son infinitas. Vale, primeramente, quizás antes de entrar un poco más en materia, aunque algunos nos conozcáis, igual otros no nos ubicáis, pero bueno, Lortec somos un centro de investigación privado donde nuestro objetivo es el generar conocimiento en la digitalización de los procesos de fabricación. Todo ello con la finalidad de poder transferir este conocimiento al tejido industrial y hacerles más competitivos y más sostenibles. A modo de detalle, Lortec es un centro acreditado como agente de la Red Vasca Ciencia, Tecnología e Innovación. A su vez, al igual que el resto de los presentes, somos miembros del BRTA. Y, por último, formamos parte de la cooperativa Mondragón. Aquí podéis ver un poco más en detalle, sin aplicar Photoshop, lo que es Lortec al conjunto, ¿vale? Somos en torno a unas 90 personas y a día de hoy tenemos activos más de 100 proyectos, en los que 6 proyectos europeos somos líderes. Haciéndonos un poco visión de lo que es Lortec, Lortec se divide en 3 grupos de investigación. 2 grupos de investigación enfocados más al conocimiento de los procesos industriales, por esa trayectoria que llevamos a lo largo de todos los años, ese conocimiento y esa experiencia, tanto en tecnologías de unión como en fabricación aditiva, y tal y como decía Joaquín, ese nuevo grupo que estamos dándole más músculo cada día, estamos incentivando las necesidades que los clientes nos están pidiendo, y está compuesto el grupo de tecnologías de digitalización por 4 ámbitos: control y robótica, visión artificial, análisis de datos y TICs. Todo ello para poder fomentar, a través del conocimiento de los procesos de fabricación, esa digitalización de esos procesos de fabricación. Bueno, tal y como decía, tecnologías de digitalización, tenemos esos 4 subgrupos, donde a partir del grupo de tecnologías de digitalización siempre focalizamos nuestro proceso para sacar una solución unificada. Una solución unificada donde se integre tanto el conocimiento experto como las tecnologías disruptivas que tenemos hoy en día en el mercado, como los desarrollos que nos aporta MATLAB en este caso, sin dejar de lado la cadena del valor del dato, algo que es necesario para poder integrar todas esas partes y sacar esa solución unificada. De tal manera que a partir de ese proceso industrial, como vemos en la parte vale, no he cogido el botón adecuado. El proceso industrial que tenemos en la parte superior, podemos adquirir todos esos datos, toda esa información que para el cliente es información relevante en su proceso. Pasamos a una etapa de procesado, analítica y desarrollo de algoritmia. Integramos sistemas de control en el caso de que sea necesario y aportamos e integramos esa inteligencia artificial basada en tecnologías de Machine Learning. Todo ello a fin de conseguir una industria inteligente, una industria que sea competitiva y sostenible con las necesidades que el mercado de día de hoy presenta. Focalizando más, una vez hecho ya esa presentación desde lo que somos Lortec, vamos a pasar a la parte de lo que nos conlleva hoy. Tal y como comentaba anteriormente, las tecnologías de unión, entre ellas los procesos de soldadura, son un elemento clave en la industria 4.0, ya que, como os he comentado anteriormente, los procesos de unión son procesos que en muchas ocasiones son procesos intrínsecos a los procesos de fabricación.
Asimismo, estos procesos de soldadura se presentan como tecnologías facilitadoras que nos permiten procesos de fabricación innovadores y personalizados a fin de poder conseguir una geometría fina a la final que sean sostenibles, que sean eficientes y que además nos permitan la reparación de las piezas que en sí tienen un valor añadido, de manera que podamos alargar la vida útil de las piezas, minimizar la generación de residuos, minimizar la generación de consumos, todo ello en línea con el concepto de economía circular y la resiliencia de los procesos industriales. Por consiguiente, el objetivo que tenemos que buscar en los procesos de soldadura es la necesidad de generar uniones resistentes mecánicamente cuyas propiedades se mantengan a lo largo del tiempo, de tal forma que podamos asegurar la calidad en todo momento de ese proceso de soldadura y, en línea, todo ello al concepto o al paradigma de cero defectos manufacturing, donde el objetivo principal del paradigma cero defectos manufacturing es maximizar la calidad de ese proceso de soldadura a la vez que estamos minimizando esos costes y estamos minimizando la generación de residuos. Los procesos de soldadura, dentro de todos los objetivos, dentro de todos los beneficios que nos ofrecen, podemos observar unos objetivos tecnológicos y estratégicos que van en línea con la economía sostenible. Entre ellos son las uniones de calidad, en línea con el paradigma de cero defectos manufacturing que comentábamos anteriormente, procesos personalizados, eficientes, competitivos y sostenibles, uniones resistentes mecánicamente a lo largo del tiempo, y procesos con los que podamos aumentar la competitividad y abrir nuevos mercados, a la vez que minimizamos consumos de energía, material defectuoso y estamos pensando en ese compromiso de medio ambiente. Sin embargo, todo no es tan bonito. Existe una problemática después de todo esto. La problemática es que estos procesos de soldadura, en muchas ocasiones, no en todas, son procesos aislados. Su inaccesibilidad a la propia raíz del cordón de soldadura, donde realmente nos da una información de si esa soldadura está siendo correcta o no está siendo correcta, no es en todas las ocasiones una actividad accesible. Hay baja trazabilidad y la defectología que presentan estos cordones de soldadura o estos procesos de soldadura es muy variable, por lo que tenemos una baja repetitividad en las defectologías. Además, el hecho de tener que aplicar una inspección postproceso hace que incrementemos esos tiempos de ciclo, la productividad se vea reducida y, por tanto, el consumo nos incremente, ¿vale? Y si todos estos aspectos no eran suficientes, también tenemos que incrementar la parte human, la falta de personal cualificado. Por ello, el objetivo que hemos buscado desde el Ortec, en línea con todas estas necesidades que presenta el mercado y los clientes las ven, es el desarrollo de una herramienta de inspección en tiempo real de cordones de soldadura para determinar la calidad y el nivel de penetración de la soldadura basado en un sistema de visión 2D. Para llevar esto a cabo, el setup que hemos utilizado es el siguiente, ¿vale? Tenemos la interacción de dos robots. Por un lado tenemos el robot de la izquierda, el cual tiene la antorcha con el cual generamos esa soldadura, y por la derecha tenemos el segundo robot en el cual integramos ese sistema de inspección basado en visión, que en este caso es perfilometría láser. Y para poder llevar a cabo este análisis de la calidad de los procesos de soldadura hemos hecho una batería amplia, aunque quizás igual veis estas imágenes de aquí y decís, joder, pues si eso no detectáis, pues malamente. Pero bueno, esto es algo para que veáis visualmente a gran escala, a menor escala, los diferentes defectos que hemos generado, defectos intencionados, a partir de la variación de los diferentes parámetros de consigna como velocidad, corriente, tensión, distancia o separación entre las chapas a generar esa soldadura o la velocidad de hilo. Seleccionando la célula que hemos integrado en nuestro sistema de inspección, hemos integrado perfilometría basada tanto en láser azul como en láser rojo, ¿vale? Este tipo de perfilometría lo vamos focalizando dependiendo de la casuística que queramos ver y dependiendo del material con el que estemos trabajando. Indistintamente para ambos dos, obtenemos
de acuerdo a la soldadura que vemos aquí físicamente, obtenemos una visión 3D de esa soldadura, porque a partir de la perfilometría láser recopilamos una nube de puntos que nos hace ver su desplazamiento en el eje Y, todos esos perfiles que se van adquiriendo a lo largo de esa adquisición. La perfilometría láser, para los que quizás igual no estáis tan relacionados, aunque simplemente se basa en emitir un haz láser hacia la superficie y lo que va rebotando es ese perfil que vamos visualizando. De tal manera que a lo largo de toda esa adquisición, en el desplazamiento Y, vamos obteniendo ese 3D. Si seleccionamos únicamente un perfil tal y como se visualiza en la línea roja, lo que obtenemos es el siguiente perfil. Esto es a lo que nosotros denominamos perfil de perfilometría, ¿vale? Pero como veréis, pues una señal así realmente sí que te da unas indicaciones. A una persona experta quizás le das unas indicaciones, pero una señal así sola no nos aporta ningún valor, ¿vale? Entonces, por ello, a partir de esta señal de perfilometría hasta a partir de este perfil, teniendo en cuenta la normativa que se aplica para considerar que los procesos de soldadura son de calidad o no son de calidad, aquí mostramos una de las normativas que son más severas, en las cuales tanto tienen en cuenta parámetros que tienen que ver con la cara de la soldadura, como con la raíz de la soldadura, como los ángulos de mojado de esa propia soldadura. De manera que teniendo el input de lo que es necesario para poder identificar qué es un proceso de soldadura correcto, pasamos a una tercera etapa en la cual, partiendo de ese perfil inicial, caracterizamos ese perfil para poder extraer esa información que a nosotros nos resulta relevante, que resulta relevante para la norma y que nos hace poder identificar si una soldadura es correcta o no es correcta. En este sentido, tal y como veis en la tercera figura, hemos caracterizado ese perfil para poder determinar parámetros como anchura, altura o ángulos de mojado, derecha e izquierda. Para ello, lo que hicimos es desarrollar, a partir de la caracterización del perfil, etapas de procesado, haciendo uso de herramientas de MathWorks, pasamos a caracterizar ese perfil, desarrollar una algoritmia con la cual determinar esos parámetros que nos definen la geometría del cordón, de manera que si juntamos todos esos perfiles, todos esos parámetros que vamos obteniendo perfil a perfil, vemos en las figuras que vemos en la derecha, esas series temporales de parámetros en la parte superior, anchura, altura, área, y en la parte inferior, ángulos de mojado. Si comparamos con lo que es nuestra soldadura, vemos cómo esa similitud de anchura, altura, se ve reflejada. Sin embargo, a fin de ver si realmente hemos dado con la algoritmia que realmente es precisa, si nos hemos dejado algo por ahí que no hemos controlado, hemos pasado a una etapa de verificación, de ver, ¿realmente la algoritmia que hemos desarrollado es correcta? ¿Está reportando unos valores que son correctos o por el contrario tiene algún tipo de error? Bueno, pues para ello lo que hicimos es varias soldaduras, las caracterizamos destructivamente. Y aquí, por ejemplo, os mostramos una de las soldaduras donde caracterizamos esa soldadura en 4 cotas, como veis, A, B, C y D, de tal manera que en la parte superior de cada una de las figuras vemos esos valores caracterizados destructivamente, esos parámetros que hemos considerado que son relevantes para poder identificar si una soldadura es correcta o no es correcta, y en la parte inferior vemos esos parámetros que obtenemos a través del desarrollo de nuestra algoritmia. Como conclusión, se muestran este análisis estadístico en términos de Boss-Plot, que bueno, lo que viene a reportar es cómo están distribuidos esos valores experimentales considerados como valores obtenidos a través de nuestro algoritmo, y valores teóricos, valores extraídos a partir de esa caracterización. ¿Vale? Entonces, a través de esos Boss-Plot, lo que vamos es visualizando cómo están distribuidos esos datos para la parte teórica, para la parte experimental.
De tal forma que podemos concluir que el comportamiento es similar entre la caracterización y los parámetros de perfilómetro, que la anchura del cordón de soldadura es menor en todos los casos, lo cual supone una medida más conservadora. Esto lo focalizamos en este sentido porque si tú a posteriori tienes que hacer cualquier tipo de mecanizado, preferirías saber que la anchura es inferior. No vaya a ser que te pases y te quedes sin pieza. Y finalmente, el error de ángulo es siempre inferior a 9 grados. Aquí, a partir de esta señal de perfilometría que veíamos anteriormente y la caracterización de esta señal de perfilometría y haciendo uso de las herramientas que nos da MATLAB, hemos desarrollado la siguiente app que, como veréis, la estética no es muy bonita, pero bueno, es una herramienta que actualmente está en proceso vivo, entonces la vamos alimentando con el feedback que vamos identificando. Pero a gran escala lo que podemos ver es, en la parte superior tenemos identificado los diferentes procesos que a día de hoy nosotros trabajamos en Lortec, proceso de WAN, proceso de Friction, proceso de LMD, y en el cuadro que vemos en la parte superior identificamos esos parámetros de referencia, esos parámetros que tienen que cumplir para considerar de acuerdo a norma o de acuerdo a criterios que tiene que cumplir ese cordón de soldadura para considerarse que es correcto o no es correcto, y además marcamos diferentes bloques de tolerancia para decir, bueno, si consideramos que una anchura tiene que ser de 7 milímetros, vamos a marcar una tolerancia para identificar válido o no válido. Asimismo, en el gráfico de la derecha vamos visualizando a medida que vamos adquiriendo ese cordón de soldadura los perfiles que vamos obteniendo. En el bloque de la parte de abajo vamos mostrando los valores de esa caracterización, ese valor de anchura, de altura y de ángulos de mojado que vamos obteniendo a través de la algoritmia que hemos desarrollado, y en los gráficos de la izquierda vamos viendo esos valores caracterizados en series temporales a lo largo del tiempo. De tal forma que si esos valores no van en línea con lo establecido como parámetros de referencia, cuando estemos ploteando, como cuando estemos visualizando esas señales de parámetros en el tiempo, iremos identificando en rojo cuando ese parámetro está fuera del rango establecido como rango correcto. Asimismo, con la botonera que se ve en la parte inferior, también nos va identificando verde, el proceso está yendo correcto, rojo, algo está yendo mal. Y una vez cuando terminamos de adquirir todo ese cordón de soldadura, tenemos un eje de tiempos que se nos habilita de tal forma que luego, a través de los cursores que veis en rojo, nos podemos mover a lo largo de las señales para ver, oye, ¿qué ha pasado en el milímetro tal? ¿Por qué ha salido rojo? ¿A qué ha sido debido? Entonces, es una manera de también extraer ese conocimiento y reportarlo nuevamente en los siguientes procesos. Y bueno, aunque todo esto, visualmente se ve bien, no hay mejor forma que verlo a través de un vídeo. En el vídeo os contextualizo. Vamos a ver en la parte izquierda pues esa parte física de interacción de los robots, del sistema de inspección del proceso de soldadura, y a su vez en la parte derecha vamos a ir viendo esa adquisición de perfiles, como comentábamos, esos valores de parámetros de la geometría de cordón que estábamos visualizando y todas esas series temporales de los parámetros. Vale. Ahí tenemos la interacción de los dos robots, uno focalizado para la soldadura y otro para la perfilometría. Inicialmente, para ver que todo el setup está de acuerdo, que estamos consiguiendo una trazabilidad del proceso, pasamos primeramente en la perfilometría para poder ver que esas chapas, si hemos dicho que hay con un gap de 0,5, se mantiene 0,5, si hay un gap de 1, se mantiene con 0,1, y a partir de esa inspección y esa verificación pasamos a esa siguiente etapa de realizar el proceso de soldadura, en este caso generando defectos a propósito, para poder llegar a desarrollar este análisis. Bueno, en la parte superior, como os decía, vamos viendo ese perfil que va cogiendo más tamaño a medida que se va generando. En la parte de la izquierda hemos parado un momento la grabación porque si iríamos a la velocidad que realmente está yendo la perfilometría, aquí no iríamos visualizando, pero es una forma ralentizada para que vayamos visualizando todos tiempo a tiempo de cómo se va adquiriendo esos perfiles, cómo se van analizando si están yendo correctos de acuerdo a los parámetros de referencia, parámetros que no he dicho, pero se pueden ir modificando de manera online.
y a su vez pues esas indicaciones que nos van mostrando si realmente está yendo de acuerdo a lo considerado por nosotros o no. Considerado por nosotros o considerados por la norma del cliente. Como veréis luego, una vez que se finaliza ese cordón de soldadura, la barra de desplazamiento se habilitará, pudiéndonos desplazar en ella. Vale, aquí ya vais viendo que vamos viendo diferentes indicaciones de por qué hemos excedido esos parámetros de referencia, si han sido debidos a anchura, si han sido debidos a altura o si por el contrario han sido debido a ángulos de mojado, porque tanto es importante la anchura que va cogiendo ese cordón de soldadura como la altura, como los ángulos que van generando. Y bueno, en la parte superior vamos visualizando también ese desplazamiento en el eje Y, que luego podemos linkar esos milímetros con los milímetros que vamos teniendo en nuestro cordón de soldadura. Ahí ya vamos viendo que va finalizando, se va viendo de una forma presencial ese final de cordón, que en este caso hemos generado defecto y ya... Vale, ahí ha terminado y como veis la barra se habilita para poder desplazarnos a lo largo de esas series temporales y ver cómo ha sido perfil en ese milímetro, cuál ha sido el defecto que se ha dado y por qué quizás igual se ha dado. Para llevar a cabo todo este desarrollo, pues obviamente hemos analizado cuál es el framework que más ajusta a nuestras necesidades. Hemos analizado dentro de los frameworks que tenemos en el mercado opciones como Python, por su facilidad, por ser un software libre, pero también hemos analizado MathWorks. Y después de considerar qué es realmente para nosotros lo que nos favorece, si nos favorece tener unas soluciones que nos faciliten todo ese proceso que quizás pueda ser complejo, hemos seleccionado MathWorks por esa simplificación, por ese ahorro en el hecho de desarrollar procesos que pueden ser complejos y que nos puede optimizar ese tiempo para focalizar en otros procesos. Además, este sistema de inspección basado en perfilometría láser lo hemos integrado para otros procesos de soldadura, como es el proceso de fricción, donde lo hemos hecho como una inspección superficial automatizada para poder determinar si esa soldadura ha sido correcta o no ha sido correcta. También ha sido integrado en WAM, para poder determinar para piezas con una geometría un poco más compleja cómo está yendo la evolución de esos cordones, qué geometría va cogiendo la pieza, si está cogiendo la misma altura, si estamos controlando la misma altura. Esto mismo se ha visto analizado para paredes en las cuales el hecho de ir adquiriendo esa altura es un parámetro crítico, entonces la perfilometría en ese sentido nos va mostrando si realmente esas alturas están yendo acorde a lo establecido o si por el contrario está teniendo una diferencia. Como conclusiones de este trabajo es simplemente las conclusiones que tenemos desde Lortec. Nuestro objetivo desde Lortec es ayudar a esos procesos de fabricación industriales en la transformación digital, transferir el conocimiento al tejido industrial para hacerlos más competitivos y más sostenibles y finalmente pues, ayudar en esa optimización de procesos. Todo ello a favor del tejido industrial. Finalmente, pues volvemos a esos highlights que hemos mostrado al principio de realmente cuál es el input que tenía este trabajo y bueno, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, pues nada, muchas gracias.